Hola, ¿qué tal, niños? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Espero se encuentren muy bien. Hoy, jueves 18 de noviembre, vamos a continuar trabajando con los libros de texto y el día de hoy vamos a trabajar en la materia de español con el tema de las biografías y las autobiografías, ¿verdad? Correspondientes al tema número 2, ¿verdad? De su libro de español. Para lo cual vamos a utilizar pues ahí este material, un cuaderno y su lápiz para poder hacer las actividades posteriores a lo que es la explicación del tema, que pues es un contenido, niños, muy importante que ustedes aprendan y conozcan acerca de lo que es la biografía y la autobiografía, y que sepan también pues sus características que tiene cada una de ellas, así como la manera de elaborarla, ¿verdad? De redactarlas, y sepan pues la intención comunicativa que tienen este tipo de relatos y textos en lo que es la literatura, la importancia que tienen y pues todo lo que podemos aprovechar de estos recursos literarios, que es la biografía y la autobiografía, ¿verdad? Entonces, para ello pues vamos a ubicarnos aquí en la página 18, de su libro, para observar aquí la introducción, ¿verdad? Que viene aquí en su libro. Vamos a leer la primera parte que dice: todas las vidas suelen ser interesantes, están llenas de acontecimientos significativos que pueblan de las personas, de la memoria de las personas. Cuando se ha vivido mucho tiempo, se ha coleccionado incontables recuerdos. También las vidas cortas tienen momentos dignos de compartirse. El propósito de esta práctica social del lenguaje es que elabores tu autobiografía y la biografía de un compañero. Bien, aquí nos explica pues prácticamente lo que viene siendo el objetivo de este tema, y nos da una introducción o semblanza de lo que son las biografías, que hace énfasis aquí en lo que acabamos de leer, a que se refiere a las vivencias y recuerdos que tienen las personas en base a experiencias que han tenido en su vida, de cosas buenas y malas que le han pasado, ¿verdad? Como a todas las personas, y que estas pues son relatadas o redactadas, ¿verdad? Y que se cuentan pues a través de pues textos como son las biografías y autobiografías. Para lo cual, niños, pues les voy a explicar cada uno de estos elementos y vamos a identificar sus características y sus semejanzas y diferencias, ¿verdad? Entre la biografía y la autobiografía. Primeramente, niños, tienen que saber pues qué es una biografía. La biografía, ¿verdad? Es más que nada, habla acerca de la vida de una persona, relata los hechos y sucesos más importantes que la persona, ¿verdad? Ha vivido, ¿verdad? Durante su vida, y que describe también pues más que nada pues las vivencias, pues cosas buenas y malas que le han pasado, logros, éxitos, fracasos, ¿verdad? Etcétera. Y que ustedes a lo mejor las biografías las han leído a lo mejor en los años anteriores, por ahí de personajes históricos importantes, como puede ser un presidente, puede ser un personaje de historia, como personaje de un héroe de la revolución o de la independencia. Ahí ustedes pueden recordar un poco, si en cuarto grado, en tercer grado alcanzaron a ver el tema, recordar, ¿no? de cómo son las biografías que relatan pues la vida de las personas, puede ser en este caso de un personaje histórico famoso, donde se cuenta pues todo lo más importante que hizo en su vida de una manera cronológica, ¿verdad? Quizás ya tengan esa experiencia de haber leído algunas biografías y autobiografías en los grados anteriores, pero aquí pues las vamos a retomarlo, y por eso se los estoy volviendo a explicar, ¿verdad? De una manera de que ustedes comprendan que la biografía pues es más que nada, ¿verdad? Es el relato escrito de la vida de una persona, ¿verdad? Y que la cuenta está en, digámoslo así, en tercera persona, es narrada por otra persona que narra la vida de este personaje. Y la autobiografía viene siendo la vida de una persona, pero relatada por uno mismo, ¿verdad? Por uno mismo, que esté describiendo, ¿verdad? Cada suceso más importante que ha vivido, ¿verdad? De una manera autónoma, que la esté tanto redactando o leyendo o narrando, ¿verdad? La autobiografía es
cuando la misma persona narra su vida, y la biografía es cuando una tercera persona hace el relato, cuenta los hechos de ese personaje. Por ejemplo, una biografía se hace de un personaje pues histórico que ya no vive, pero en este caso terceras personas lo leemos. Por ejemplo, la biografía de Benito Juárez o la biografía de Miguel Hidalgo, de algún héroe histórico importante. Damos lectura de lo que hizo en vida, de cuáles fueron pues los logros más importantes, relatar cuándo nació, dónde nació, dónde murió, en qué año murió, etcétera. Todo lo que es relatar la vida, la biografía, es narrada por terceras personas, ¿verdad? La mayoría de las biografías la leemos de personajes pues que ya no están, ¿verdad? De personajes históricos importantes, ¿verdad? Inclusive la biografía pues viene también de personajes ilustres de la actualidad también, que aún están en vida, pero también se lee o vienen los libros y conocemos más de esa persona. Vamos a leer aquí entonces lo que viene siendo cada una de ellas, pero primero pues ubiquen, ¿no?, lo que viene siendo el concepto, y lo dice en el número 1. ¿Qué es biografía? Pues es el relato de la vida de una persona que es realizada por una tercera persona. Suele ser objetiva, puede ser autorizada o no autorizada. Las biografías no autorizadas son más propensas a tener errores. Autobiografía, escrita por la misma persona que narra su vida. Suele ser íntima y reveladora. El autor escribe sobre su propia vida y no necesita permiso para hacerlo. Aquí nos da una descripción de cada una de ellas, de lo que es biografía y autobiografía. Repito, la biografía, ¿verdad?, está escrita en tercera persona, relata los hechos más importantes o vivencias, ¿verdad?, de un personaje o persona, ¿verdad?, común. Y la autobiografía es relatada por la misma persona que está contando su vida, ¿verdad? Este ejemplo ustedes lo pueden inclusive realizar. Por ejemplo, los que están yendo en este caso a presencial, van a hacer una biografía, ¿verdad?, ahí en el salón, que van a hacer la biografía de un compañero, ¿verdad? Ahí, en base a las explicaciones que les voy a dar yo, van a hacer la biografía de un compañero, y de esa manera se va a dar la biografía, y van a hacer su propia autobiografía, ¿verdad? Y se van a dar estos dos elementos por escrito, van a realizarlos cada uno de ustedes. Para ello yo les voy a explicar los pasos para hacer cada uno de estos elementos, más a continuación les voy a decir, y los que están en virtual también lo van a hacer, el mismo trabajo. Sobre todo pues van a hacer la autobiografía y la biografía, en este caso, de algún familiar o de algún personaje que ustedes admiren o sea importante en su vida, ¿verdad? Para que ustedes practiquen estos dos elementos literarios, ¿verdad? Entonces, aquí vienen unas semejanzas, lo que está aquí entre estos dos círculos de la explicación, vienen unas semejanzas entre la autobiografía y la biografía. Dice que ambas son el relato de la vida de una persona. Esto grábenselo bien. Ambas son el relato de la vida de una persona. Tanto biografía como autobiografía son el relato de la vida de una persona. ¿Y qué tipo de relato de la vida de una persona? De los sucesos y acontecimientos más importantes, de las cosas que le han pasado en vida, ¿verdad? Cosas buenas, malas, de éxitos y fracasos, de relatos de su vida, de dónde estudió, dónde nació, digámoslo así, qué lugares visitó o ha visitado, ¿verdad? Más que nada sobre eso, ¿verdad? Eso es una semejanza. Se enfoca en información pertinente como el nacimiento, la educación, carrera, logros y fracasos. Ahí está, ¿verdad? Está muy claro este esquema para que lo anoten en su cuaderno de español. Este esquema, esta información, háganla ahí, ¿verdad? Porque les va a servir para, pues, analizar tanto autobiografía como biografía, compararlas y conocer sus semejanzas. Hay que hacerlo, escribirlo, ¿verdad? Bien, niños, entonces espero que haya quedado claro para que pues vayan adentrándose ya al tema, ¿no? Identificar qué es la biografía y qué es la autobiografía. Recuerden que es prácticamente lo mismo, ¿no? Son relatos de la vida de la persona, nada más que la diferencia es que la autobiografía
la cuenta la persona, la cuenta la persona, pues narra su vida, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes al estar narrando su vida, los hechos más importantes de su vida, se convierte en autobiografía. Pero si hacen una biografía de otra persona, ya no es autobiografía, sería biografía cuando cuentan de terceros. Entonces ahí están las diferencias y semejanzas. Ahora vamos a pasar aquí a lo que es el libro. Vamos a continuar aquí, campeones, y vamos a proceder aquí. Dice lo que conozco, dice: comenten en grupo qué recuerdan sobre las biografías. Seguramente han leído las de algunos personajes, por ejemplo Miguel Hidalgo, José María Morelos o Benito Juárez. Es lo que les comentaba cuando estaba explicando la anterior imagen, es lo que les planteé yo, que a lo mejor en los grados anteriores vieron el tema y ya están recordando. Inclusive hasta hicieron algunos trabajos o producciones escritas, ¿verdad? Utilizando estampitas, ¿verdad? De algún personaje histórico. Ya ven que en las estampas que venden en las papelerías vienen al reverso la biografía de la vida del personaje, de todo lo que hizo en la vida y lo más importante, ¿no? A lo mejor esos trabajos lo hicieron en años anteriores, por ahí ojalá que lo recuerden. Luego dice: ¿de quiénes generalmente escriben biografías y qué información proporciona una biografía? Bien, vamos a darle respuesta a esas preguntas. Bien, contestando entonces la primera pregunta sería pues de generalmente personajes famosos, ¿verdad? O populares, tanto personajes de la historia, del pasado, como aquí en las imágenes de Miguel Hidalgo, de Morelos, de Benito Juárez, o de la Revolución como Emiliano Zapata, de Francisco Villa, o personajes históricos pues más de la historia, reconocidos como Cristóbal Colón, Leonardo da Vinci, algunos de los reyes europeos, Galileo Galilei, que son los que observan las estrellas, que son del pasado, ¿verdad? De algún personaje pues muy importante, ¿verdad? Del pasado histórico famoso, ¿verdad? Y también pues de personajes actuales. También una biografía se puede hacer de un personaje pues importante, como un político, una figura política, un deportista, un actor de cine, o algún, digámoslo así, una figura pública, ¿no? En general, se puede, que tenga cierta relevancia en la sociedad, se puede hacer pues una biografía. En general no son las que más se conocen, ¿no? Las que más se escriben, pero la biografía no es exclusiva, oigan bien niños, de personajes históricos o personajes populares o famosos, sino que la biografía puede ser de cualquier persona común, ¿verdad? Yo puedo hacer una biografía, todos nosotros, todos ustedes, cualquier persona puede hacer una biografía de su vida, ¿verdad? Puede escribir lo más importante como si fuera un diario, así escribir lo más importante que pues ha vivido, a lugares a donde ha ido, donde nació, etcétera, donde está estudiando, las cosas buenas o las cosas malas, muchas vivencias o experiencias bonitas, ¿verdad? Que pues uno ha vivido a través del tiempo, ¿verdad? En los años que ha vivido, ¿no? Hasta la actualidad. Entonces ahí lo que quiero decir es que todas las personas pues podemos escribir nuestra propia biografía, ¿verdad? ¿Para qué? Para relatar pues los sucesos y eventos más importantes que pues nos han ocurrido en el transcurso de nuestra vida, ¿verdad? Entonces ese es el sentido que se le da, porque ustedes van a, como producto, van a elaborar una biografía, ¿verdad? De su vida, desde que pues nacieron, dónde nacieron, ¿verdad? Desde en qué lugar nacieron, lo que han estudiado, lugares que han visitado, ¿verdad? Alguna experiencia que han tenido bonita por ahí, con su familia, de algún paseo, etcétera. Mucho relatar lo que viene siendo esos elementos, ¿verdad? Y pues hasta la fecha actual, ¿no? Que están cursando el 6º grado. Entonces ese va a ser un objetivo que aquí marca la actividad, ¿no? Que es meramente pues el propósito, que aquí lo dice, ¿verdad? El propósito de esta práctica social del lenguaje es que elabores tu autobiografía y la biografía de un compañero, ¿verdad? Ese es el objetivo, que ustedes redacten, ¿verdad? Ese texto, ¿verdad? Referente a sus sucesos históricos más importantes, ¿verdad? Bien, ahora la pregunta dice: ¿qué información proporciona una biografía? Ahorita lo comentamos, una biografía pues
proporciona información como la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, digámoslo así, el grado de estudios o las escuelas que ha cursado, donde ha estudiado uno, o el trabajo donde pues ya laboró o actualmente labora la persona, algunas experiencias como los viajes que ha tenido uno, si ha salido a pasear, si ha viajado a otra ciudad, etcétera. Relatar pues experiencias bonitas o experiencias pues tristes o malas o buenas de la vida que uno ha tenido, ¿verdad? Ahí en ese sentido son, digamos así, que es el tipo de información que lleva pues lo que son las biografías, ¿no? Para ello pues vamos a identificar lo que viene siendo esas características, porque ustedes van a hacer una autobiografía y en el trabajo complementario que les voy a mandar, aquí vienen esos elementos que ustedes van a recabar para que hagan su biografía. Esta imagen que les voy a proyectar se las voy a mandar ahí al grupo para que la impriman. Aquí está, miren, para que la impriman y comiencen a armar su biografía. Es un esquema que les va a ayudar a concentrar las ideas básicas para comenzar la redacción de la biografía, de su autobiografía, ¿verdad? Entonces aquí ustedes van a imprimir esta hoja, ¿verdad? Y aquí ya le dicen grande para que vean, dice mi biografía, van a poner su nombre, la fecha, y luego van a poner aquí, dibújate, aquí en este esquema, van a hacer un dibujo de ustedes, ¿verdad? Luego dice aquí, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento y dónde naciste? Estos son elementos básicos de la biografía. Aquí van a contestar en estas líneas. Luego, ¿dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Quiénes son tus padres? ¿Verdad? Aquí van a anotar. ¿A qué colegio asistes? ¿Qué curso estudias? ¿Quiénes son tus amigos? Por ejemplo, aquí van a poner nombre de la escuela, el grupo que actualmente cursan, que es sexto A, sus amigos, quiénes son, con los que más pues conviven, ¿verdad? O más confianza tienen. Luego, ¿qué hechos importantes han sucedido en tu vida que te han hecho feliz? Aquí van a poner pues alguna experiencia, algún recuerdo que tengan, ¿verdad? Que pues les haya pues ido bien, ¿verdad? Que se hayan alegrado mucho. Por ejemplo, cuando fueron a visitar, no sé, es un ejemplo, ¿no? A su abuelita que hace mucho tiempo no veían, o algún otro familiar que desde hace muchos años no lo veían y que lo visitaron y que pues fue algo muy placentero, pues le dio mucho gusto pues volverlo a ver a esa persona. Es un ejemplo de un suceso que ustedes pueden poner de algo similar, de algo que les haya hecho felices, ¿verdad? O de algún cumpleaños, ¿verdad? Por ejemplo, también hay un cumpleaños del que se acuerden mucho, cuando pues ahí su familia se reunió para celebrarles, ¿verdad? Entonces ahí pueden anotar ese pues ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo fueron tus primeros años ahí? ¿Cómo fueron sus primeros años? Recordar cuando estaban más chiquitos, más peques, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacían, ¿verdad? De qué se acuerdan, que jugaban, etcétera, ahí, con quién convivían más, etcétera, ahí pueden poner esa información. ¿Cuáles son los hobbies y qué cosas te gustan? Ahí van a poner los pasatiempos, lo que más le gusta hacer, ya sea, por ejemplo, leer, estudiar, jugar videojuegos, pasear en bicicleta, cuidar a las mascotas, salir al parque, convivir con sus padres, estar en la casa, etcétera, etcétera, y los pasatiempos que más les guste, ¿verdad? ¿Cuáles han sido y son las personas más importantes de tu vida? ¿Y por qué? Aquí van a poner, pues, imagino que a sus papás, ¿verdad? Ahí, ¿y por qué? Pues, porque pues los papás son pues lo más importante de la familia, son los pilares de la familia y son los que pues las personas que más pues valoramos y queremos, ¿verdad? Entonces ahí van a hacer ese ejemplo. Les voy a ayudar, miren, voy a dar de cuenta que yo voy a hacer mi autobiografía, voy a contestar algunas de estas preguntas para que se den más la idea y lo hagan. Miren, aquí por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento y dónde naciste? Pues yo me llamo Gabriel Ortiz López. Nací en Navojoa, Sonora, en el año de 1987. ¿Dónde vives? Actualmente vivo aquí en la ciudad de Hermosillo, ¿verdad?
pero antes vivía pues en Navojoa, Sonora, en mi pueblo natal, con mi familia, con mis padres. Luego, ¿a qué colegio asistes? ¿Qué cursos estudias? ¿Quiénes son tus amigos? Por ejemplo, ahí, el colegio, pues trabajo actualmente como profesor de primaria, estoy sexto grado, ¿verdad? Y pues ahí, amigos, por ejemplo, puedo poner ahí pues que pues mis hermanos, son como hermanos y amigos también. Y luego dice, ¿qué hechos importantes han sucedido en tu vida que te han hecho feliz? ¿Verdad? Ahí pues hechos importantes, por ejemplo, me acuerdo mucho de cuando tenía más o menos la edad de ustedes, ¿verdad? De un cumpleaños que tuve cuando cumplí 10 años. La fiesta fue una fiesta sorpresa que me hicieron mis padres y que pues estuvo muy bonito, muy colorido, con muchos regalos, muchos obsequios ahí, un pastel muy, muy rico, muy grande, piñatas, muchos juegos ahí. Me acuerdo mucho de ese cumpleaños número 10, ¿verdad? Ahí con toda la familia reunidos, ¿verdad? Es un bonito recuerdo que tengo, ¿verdad? Ahí sobre una experiencia. Así es un ejemplo de cómo ustedes lo pueden hacer, ¿no? Yo les estoy dando mi ejemplo para que se den una idea más clara, ¿verdad? Y hagan su biografía. ¿Cómo fueron tus primeros años? Pues me recuerdo pues muy feliz, fui un niño pues tranquilo, ¿verdad? Mis padres pues me ponían a estudiar mucho desde muy pequeño, ¿verdad? Me ponían mucho a leer, pues ayudaba en las labores de la casa cuando era muy pequeño a mis padres. Casi no tenía amigos, casi no salía, pero sí, fueron años pues muy bonitos que recuerdo mucho. Luego, ¿cuáles son tus hobbies y qué cosas te gustan? Aquí me gustan muchas cosas. Por ejemplo, puedo poner aquí el fútbol, el béisbol, me gustan mucho los deportes. También me gusta mucho la lectura, me gusta mucho leer. Me gusta también lo que viene siendo el navegar por internet, el ver videos en YouTube. De hecho, pues aquí tenemos el canal. Me gusta mucho este aspecto tecnológico, ¿verdad? Explorar pues lo que son estas nuevas tecnologías y pues trabajar lo que hago como maestro. Me gusta mucho pues enseñarles los conocimientos que tenemos y así, ¿no? ¿Cuáles han sido y son las personas más importantes en tu vida? Pues indiscutiblemente mis padres, porque desde que era muy pequeño, así como ustedes, muy joven, pues fueron los que me sacaron adelante con los estudios y pues con todas las atenciones ahí, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes, niños, van a hacer algo similar, ¿no? Su propia autobiografía. De esta manera yo ya di un ejemplo. Den cuenta que les estoy narrando mi propia autobiografía, ¿no? Que acaban de escuchar de lo que les acabo de explicar aquí, ¿no? De este diagrama. Ahí les di un ejemplo de una autobiografía. ¿Por qué una autobiografía, niños? Porque yo se las conté en primera persona. Es una biografía mía, pero al momento de leerla, yo mismo se convierte en autobiografía, ¿verdad? Y es lo mismo que ustedes van a hacer. Entonces, este material se los voy a mandar ahí para que lo impriman y pues contesten ahí las actividades y hagan un dibujo. Ahí dibújense ahí como gusten, ¿verdad? Ahí echen a volar su imaginación, ¿verdad? Entonces, y el anexo 2, entonces sería este trabajo que está acá. También se lo voy a mandar, que es este escrito, biografía y autobiografía. Une con la información si corresponde a biografía y autobiografía. Aquí van a unir el concepto con la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, consiste en escribir la historia de tu propia vida. ¿Es autobiografía o biografía? Pero consiste en narrar los acontecimientos de la vida de otra persona. ¿Es biografía o autobiografía? Entonces aquí con un color ustedes van a unir la línea a la respuesta correcta. Pueden usar un color, un lápiz para que unan ahí con una línea, ¿no? Recuerden que la biografía, niños, siempre está escrita, ¿verdad?, en primera persona, porque el mismo relator está leyendo su propia biografía, y la autobiografía está escrita o relatada en tercera persona, porque es otra persona ajena a la biografía leída y que la está leyendo. Grábense eso: biografía en primera persona, autobiografía está leída en tercera persona. Luego, indicaciones: completa los datos que necesitas para escribir una biografía y autobiografía. Aquí van a poner características prácticamente. ¿Qué necesitan para escribir una biografía? ¿Qué elementos? 3, 4, 5.
de autobiografía. ¿Qué 5 elementos ocupan para una autobiografía? Prácticamente van a ocupar casi los mismos. Les voy a ayudar con un ejemplo. Lo que es, por ejemplo, las fechas de nacimiento, lugar donde nacieron, autobiografía, pues qué elementos necesitarían ahí, ¿verdad? Tener, por ejemplo, qué elementos, por ejemplo, a sus papás para que les brinden información de los padres podría ser un elemento que necesiten, ¿verdad? Para escribir una autobiografía, o inclusive un acta de nacimiento para escribir la autobiografía es un elemento que pueden utilizar. Entonces aquí van a poner qué materiales, qué datos necesitan para escribir una biografía y una autobiografía. Aquí con su lápiz lo van a contestar. Y bien, de esta manera pues serían las 2 actividades que les voy a mandar. Esta de aquí la van a hacer en el cuaderno como complemento. En su cuaderno van a escribir, y en su cuaderno también van a contestar estas dos respuestas aquí que están acá. Ven aquí, estas van a contestar estas 2 preguntas en su cuaderno junto con ¿no? Escriban primero las preguntas y luego abajito de las preguntas hagan el esquema ¿no? Preguntas y esquema en su cuaderno, y estos 2 serían impresos, ¿no? Bien, entonces de esta manera vamos a concluir la primera parte del tema, porque viene más extenso, vienen otras lecturas acá de algunas biografías más completas, pero para no saturarlos vamos a comenzar con la primera parte y ya después vamos a dar seguimiento, ¿no, campeones? Muy bien, nos vemos.